El sol se pegaba a la tierra como un paño caliente. El aire venía denso del café, cargado de humos suaves y hojas rotas. En las hileras del cafezal, los pájaros trazaban notas cortas que se difuminaban entre el zumbido de insectos. Domingos caminaba con la cosecha amarrada al hombro y el libro escondido contra el pecho bajo la camisa. Había aprendido a medir el día por el peso del sol en la nuca y por el crujir de la madera de la carroza que traía herramientas. Pero había algo que le daba otro pulso: las letras que le habían enseñado con miedo, a escondidas, la noche en que Isaura le deslizó un papel doblado entre la ropa como quien pasa una promesa seca. Si esta historia te interesa y quieres conocer más relatos de memoria y voces silenciadas, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para que estas historias no se pierdan. Si te conmueve, comparte. Honrar la memoria exige que otros escuchen. La casa grande se levantaba sobre una base de piedra, con la baranda de madera ondeando sombras largas por la mañana. La Siñá Mariana parecía hecha de esas sombras, alta, siempre impecable, con los cabellos arrogantes recogidos en trenzas que olían a vino y a perfume importado. Caminaba la casa con un paso que hacía sonar los zuecos contra la tabla. Su voz, cuando hablaba, dejaba las palabras en el aire como mandatos que no admitían rehúsos. El coronel Jacinto, su marido, le había cedido la casa y la etiqueta. Su presencia era la de quien sabía que el mundo estaba hecho para obedecerle. La Censana vivía bajo esa música de pasos, un latido de cadenas, risas veladas, cuchicheos que se cerraban en silencio cuando la Siñá pasaba. Domingos conocía la casa en los bordes, la cocina donde la leña despedía un humo que manchaba la garganta, el cuarto de herramientas donde el capataz dejó su sombra a la hora de la siesta, la escalera que crujía como una lengua vieja. Conocía también las palabras de la Siñá, no tantas, no como le hubieran gustado en otro tiempo. Conocía las que ella usaba para ordenar, para reprochar, para llamar. Pero sobre todo, conocía la mirada que la Siñá le había puesto una tarde, mirando desde la baranda, como si leyera una línea que solo ella y él compartieran. Aquella mirada había traído rumores en la senzala, y los rumores, cuando alcanzaban la tierra del patio, se convertían en maldición. Joaquín do Rosario, con sus manos pájaras y la voz áspera por el tabaco, decía que la mirada de la Siñá era un viento que traía cambios. Isaura suspiraba y pasaba el pan con movimientos lentos, y Benedito reía de un modo que quemaba los ojos. María das Dores hilaba sus confesiones en la esquina, y todos escuchaban la historia de la vida como quien escucha la lluvia, para saber dónde caía más fuerte y dónde era mejor refugiarse. El día que la Siñá decidió encerrarlos en su cuarto, comenzó, sin anuncio, con una vajilla que se rompió en el salón. Había una cena. El coronel recibió visitantes. La casa tomó el olor del alcohol y de los paños nuevos. Mariana mostró su alegría con una sonrisa cortante, y luego, minutos después, llamó a Domingos. Su voz no llevaba irrisión, aquella vez sonaba a mando preciso. Domingos sintió el corazón como una piedra que se le pegaba al estómago. Dejó el haz de ramas y fue, con la camisa húmeda y la mirada baja. «Acércate», ordenó ella, señalando la puerta del despacho, «y que Benedito venga también». Benedito llegó, el paso corto y la mandíbula apretada. Había en su cara la risa de siempre, pero los ojos le estaban duros. Había oído la corriente de palabras en la senzala, y la cosa del encierro le pareció un tropiezo con el destino. Los mandatos de la Siñá no eran para debatir. Domingos se preguntó por qué lo llamaban a él. No tenía más culpa que la de existir con un cuerpo que la mirada de Mariana tomaba como campo.
Llevaba consigo el libro, apretado contra la piel. Era un objeto que olía a tinta vieja y a promesas robadas, un centro de calor donde guardaba las frases que le enseñaron a decir quién era, aunque nadie le hubiera dado un nombre de dueño distinto. El cuarto de la Signá olía a lavanda y a polvo de hueso, tenía cortinas que caían pesadas, alfombras que tragaban el sonido, y una cama con dosel que parecía un altar a su rango. Había también un pequeño altar doméstico con la imagen de Nosa Señora, envuelta en un tul sucio de carbón. La imagen miraba con una serenidad que parecía acusar. La Signá dejó que los dos hombres entraran y con un gesto de la mano cerró la puerta detrás de ellos. Nadie escuchó la cerradura hasta que el clic resonó como una sentencia. Domingo sintió que la habitación se achicaba. Benedito apoyó la espalda contra el armario, las manos a los lados, las uñas marcando la madera. Sus respiraciones, ambas, llenaban el cuarto en una cadencia que él no había pedido. La Signá se acercó, descalza sobre la alfombra, y dejó caer un abanico con un ruido seco. «Siéntense», dijo, sin cruzar la línea de la cama. «No hagan ruido, no respondan sin que yo lo pida». El lenguaje de la Signá era un país donde los esclavos caminaban como sombras propias. Una sola palabra suya bastaba para arrancar la postura de uno. Benedito murmuró algo, que pudo ser una pregunta, pero la Signá lo acalló con la mirada. Domingos buscó en la habitación un objeto que anclara su razón, la pequeña imagen de la Virgen, el librillo que su madre le había susurrado en la noche, hasta los bordes de la tapicería donde la tierra del campo se pegaba. Todo parecía testigo. Ella comenzó a pasear, a tocar con la punta de los dedos las cosas, como quien mide el espacio. Mariana habló de banalidades al principio, el vestido que se arrugó, el vino que le faltó en la copa, la molestia de los invitados que habían contado un chisme en la mesa. Sus palabras eran finas uñas en la madera. No explicó por qué los encerraba, no precisaba razones. Lo hizo porque podía, y porque aquel cuarto era su retablo. Cuando abrió la cajita de música que había sobre la cómoda, la melodía sonó en el cuarto como un juguete sin tiempo. Domingos la oyó y reconoció en esa música la manera que tenía la riqueza de transformar lo humano en cosa. El primer acercamiento de la Signá no fue violento en la potencia, sino en la voluntad. Tomó a Domingos por la muñeca como quien coge un objeto y lo atrajo a la luz baja de la lámpara. Él, con el libro todavía pegado al pecho, sintió la piel del brazo quemada por el contacto. Mariana tenía la boca pintada y los ojos fríos. Sus manos fueron nombrando los privilegios con gestos simples, como quien toca algo que le pertenece por el hecho de haberlo poseído. Lo que siguió fue un trámite del poder. No hay en la historia una sola escena que justifique el abuso. Hay en cambio la estructura de la casa, el contexto de manos que mandan y cuerpos que obedecen. Benedito se puso en pie de golpe como si quisiera impedir. Su voz fue una frase suelta que no pudo imponerse. La Signá lo miró y su risa fue una cosa distinta, un gesto que disolvía la posibilidad de resistencia. Ella lo ordenó quedarse quieto, y Benedito, contra lo que su pecho pedía, se enmudeció. Los hombres llevaron adentro sus vergüenzas y sus memorias. Domingos pensaba en Cefa, en la voz que le hablaba por debajo de la puerta, en la palabra que su madre atesoró para cuando ya no quedara nadie. Dentro del cuarto, la humillación tomó formas que no necesitan describirse en cada contorno para ser sentidas. La coerción, el uso del cuerpo como objeto de mandato, la música que continuó sonando como una lluvia diminuta sobre algo que se quiebra. Domingo cerró los ojos para buscar dentro del libro el alivio de las letras. Las palabras no se le presentaban en orden, sino como salvavidas lanzados desde la memoria. En su cabeza, la lectura era un acto de rebelión silencioso. Leer en voz baja, con el corazón latiendo bajo las frases, era poner un nombre a lo que intentaban esconder.
Pensó en Isaura, que le había repetido que las letras son una puerta que nadie puede cerrar sin dejar una huella visible. Esa imagen fue un consuelo y una condena. Consuelo por aún existir, condena por saber que su libertad más íntima podía ser herida sin apenas cicatriz visible. Afueras del cuarto, la casa continuó en su fiesta, vajilla, risas, murmullos de visitas que no miraban los reflejos de la sangre doméstica. En la senzala, el rumor creció cuando la puerta quedó cerrada. María das Dores recogió la historia con la seda de su propio temor y la tejió en las horas con otros hilos. Joaquín permaneció en silencio, arrinconando su certeza como quien prepara un relato que no será contado hasta que llegue la hora de aconsejar. Los esclavos, ese coro pequeño, hicieron un rito sin palabras, encendieron la radio del recuerdo, pasaron la mano por los pechos, recogieron pequeñas ofrendas de la memoria y cantaron bajito para que el mundo supiera que existían. Cuando la Siñá consideró que su ejercicio de poder estaba terminado, dejó que los dos hombres se quedaran en el cuarto. No dijo una sola palabra de voto ni de perdón. Cerró la puerta desde fuera con una serenidad que era la marca de su autoridad. El clic del cerrojo, otra vez, tuvo la fuerza de un corte. Domingos, con la respiración entrecortada, notó que Benedito temblaba de rabia. El amigo miraba la ventana, la tabla que dejaba ver un trozo de cielo. Domingos, por su parte, apoyó la frente en la pared y sintió la madera áspera como la mano de alguien que le recordaba su lugar. Abrió el libro y la tinta le devolvió la calma. Una frase le llegó como una oración antigua. Leyó un verso en voz baja, para sí, como quien invoca un nombre que puede salvar. La Virgen del pequeño altar volvió a mirarlo con su serenidad inmutable. La luz empezó a agotarse en el cuarto. La sombra de la casa se alargó como un animal que toma su sitio. Afuera, la carroza pasó por el camino, sus ruedas dejando un surco silencioso en el polvo. Domingos imaginó la vida de la senzala como una cinta tendida entre el amanecer y la carroza, cosas que vuelven siempre, como castigos o pan. Sintió el peso del libro sobre la piel y pensó en su madre Cefa, en esas noches en que le contaba historias de personas que habían huido, historias de quilombos que aún vivían en la memoria de los ancianos. Domingos se prometió, apenas, que no permitiría que la suya fuera enterrada sin epitafio. Esa promesa era frágil, pero era una palabra viva en su pecho. Pasaron horas que parecieron minutos, y minutos que se alargaban como días. Los sonidos de la casa se tornaron sordos, y dentro del cuarto cada movimiento era un mapa de intenciones. Benedito, que se golpeó las palmas contra las piernas, como si reconciliar el propio cuerpo con el mundo fuera un trabajo manual. Domingos, que volvió a esconder el libro bajo la camisa cuando escuchó pasos. La Siñá, que de vez en cuando asomaba la cabeza a la rendija y miraba como quien examina mercancía. No hubo gritos en voz alta, no era necesario. La violencia había aprendido el lenguaje de lo silencioso. En la senzala, los vecinos juntaron sus voces como quien arma una oración comunitaria. María das Dores tejía una tela y en cada punto dejaba una oración, un nombre, un silencio. Joaquín, que entendía las formas antiguas de resistir, se acercó a Isaura y dijo, con su voz temblorosa, que había que preparar algo para cuando salieran. La vieja creencia era que la memoria debía preservarse, un pan, una palabra, un gesto que dijera que la persona que sufría no sería borrada por la casa. Aquella red de pequeñas fidelidades fue lo único que prometía sostener el mundo cuando la puerta se abriera. No se trataba de valentía ostentosa,
Se trataba de supervivencia. Cada gesto de los que quedaron fuera era una manera de decir que no aceptaban la borradura. En la oscuridad del cuarto, Domingos intentó reproducir en voz baja la última lección de Isaura. Escribe, aunque sea en el aire. Nombra lo que te hicieron. Que nadie diga que no hubo nombres. Sus dedos recorrieron las letras imaginarias en la palma de su mano, como quien dibuja un mapa en la carne para no perder el rumbo. Benedito lo miró y, en un gesto que lo traicionaba tanto como lo afirmaba, asintió. La noche prolongó su sombra. Dentro de la casa grande, la fiesta había terminado. Los invitados se habían retirado y la música ahora era un rumor que corría por los corredores. La Signá dejó un vaso en la mesa lateral y salió, fingiendo indiferencia, cerrando tras de sí la puerta que los mantenía presos en una habitación de perfume y polvo. Domingos apoyó la espalda contra la pared y sostuvo el libro como si fuera un cuerpo querido. Pensó en Cefa, en la voz que le había enseñado a decir su nombre en secreto, en la imagen de Nosa Señora que parecía guiar su respiración. Imaginó una escena futura en la que la memoria de ese día sería contada y repetida por la senzala, no para saciar curiosidades, sino para afirmar que la dignidad no se troca por silencio. Cuando la oscuridad fue total, oyó un sonido, un rasguño leve en la madera de la ventana. Benedito se incorporó en un movimiento que dejó ver su musculatura tensa, miró hacia la rendija y masculló palabras sin esperanza. Domingos, en la penumbra, deslizó el libro hacia Benedito y con la voz apenas audible dijo: «Si algo pasa, que esto quede». Benedito lo tomó, con manos que temblaban, y entre ambos formaron una pequeña coraza de palabras que nadie más, esa noche, podría lesionar. La habitación era un retazo de humanidad en medio de la casa que trataba de transformarlos en cosas. La memoria, en ese instante, fue la única propiedad que podían reclamar como propia. Afuera, la casa respiraba con la calma de quienes creen que el mundo sigue siendo suyo. Adentro, la respiración de los dos hombres marcaba una resistencia minúscula y cierta. Domingos, antes de caer en un sueño interrumpido por pesadillas que no se atrevían a nombrar, repasó con la lengua los nombres que no quería perder: Cefa, Isaura, Joaquín, María das Dores. Los pronunció en la oscuridad como quien enciende velas para alumbrar un camino, y en el borde de su conciencia escuchó el sonido de la cerradura, el leve latido de la casa, y por encima de todo el rumor de un juramento: recordar. No había, sin embargo, certeza de lo que vendría. La casa tenía sus propios planes y la Signá su voluntad. En la madrugada, la puerta se abrió apenas una rendija y una luz nueva barrió la habitación. Domingos entrecerró los ojos y vio la silueta que se recortaba en la claridad del pasillo. Era la sombra de alguien que no estaba ahí para protegerlo. Afuera, la vida continuaba su marcha indiferente. Adentro, la memoria aguardaba su turno para salir y reclamar un nombre. El libro palpitó en la mano de Benedito, como si fuera un corazón prestado. La puerta se cerró detrás de la figura que entró. La voz que ordenó los movimientos fue como un látigo en el pecho. Domingo sintió que un futuro que había imaginado en silencio se fracturaba en pequeños pedazos. Pero aún en el filo del daño, la certeza de que alguien, en la senzala, ya había empezado a juntar retazos de esa noche, le daba una forma a la resistencia. Y mientras las manos de la casa hacían su trabajo, la memoria, como un hilo oscuro y tenaz, se enroscaba alrededor de la garganta de la historia, dispuesta a no dejarla morir. La luz que entró por la rendija delineó rostros y objetos con una dureza nueva.
La figura que había cruzado el pasillo se detuvo junto a la puerta y habló con la calma afilada de quien conoce sus poderes. No era la ciñá, la voz era la de un hombre que olía a tabaco y a cuero viejo, y que tenía en los dedos la costumbre de ordenar cuerpos como quien ordena muebles. «Levántense», dijo, «y no miren». Domingo sintió que su nombre se le hacía peso en la lengua. Benedito obedeció primero, porque la obediencia era una protección aprendida, y porque en sus costillas aún llevaba la memoria de golpes que no quería repetir. Alzaron las manos despacio, como quien muestra objetos frágiles. El libro, apoyado en la palma de Benedito, parecía más pesado que el propio cuerpo. Domingos notó cómo la luz revelaba el polvo en la cubierta, las marcas de dedos anteriores, el surco de una página doblada. En la oscuridad posterior, las palabras aprendidas con Isaura vibraban en su garganta. Escribir, nombrar, no dejar que los nombres se fueran. El hombre de la voz seca recogió el libro con una mano que no tembló. Lo sostuvo a la distancia de la vista, como quien inspecciona un animal extraño. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en las paredes. Buscaban más que muebles, buscaban indicios. No necesitó preguntar. La casa le indicó con olores, con paredes que habían escuchado, con objetos mal colocados. Había trozos de vida en cada rincón, y la casa los había aprendido. «¿Para quién es esto?», inquirió, como si la pregunta fuera una llave. Benedito miró a Domingos, y en ese breve intercambio hubo un juramento renovado. No darían nombres. Si lo exigían, si la tortura pedía cadenas de palabras, preferirían la nada antes que la traición a la senzala. Domingos abrió la boca y dejó que las palabras se le enredaran, murmuró algo incoherente sobre lecturas, sobre historias viejas que no pertenecían a nadie. El hombre escupió una mueca que olía a desprecio. «No mientan, los dueños del recuerdo pagan caro la mentira». La puerta de la habitación se abrió de golpe y una mujer con delantal manchado entró arrastrando un cesto. Era la cocinera, quizá la nodriza que había aprendido a vigilar lugares y cuerpos. Miró sin piedad, como quien conoce la verdad de los hornos y entiende mayor bien que el castigo puede comenzar por el hambre. El capataz dejó el libro sobre la mesa con una violencia contenida. Sus dedos buscaron sin escrúpulo las páginas. Ojeó, olfateó, tanteó. Domingos contuvo el aliento. Cada página parecía un latido que pudiera delatarlos. El público entero de la casa parecía concentrado en ese gesto, como si cada quien aguardara la señal para recuperar su orden. «Hay nombres», dijo el hombre, mientras el cesto de la mujer caía al suelo con un golpe seco. «Nombres que no son nuestros». Un frío atravesó a Domingos. «Nombres que no son nuestros», sonaba a sentencia. Recordó la lección de Isaura. Nombrar no es solo decir, es reclamar. Y reclamar, para aquellos que mandaban en la casa, era un peligro que había que extirpar. Domingos vio, sin moverse, cómo el capataz señaló a Benedito. Fue un gesto rápido, casi casual, pero cargado de consecuencias. «Llévenlo», ordenó. «Queremos saber de dónde vienen esas palabrerías». Benedito no esperó rebelarse. Se dejó tomar como quien se deja prender por la cuerda de la vida. Antes de que las manos que lo sujetaban lo arrastraran, lo que parecía un acto simple, hizo algo pequeño y rápido. Deslizó con la punta de los dedos una hoja suelta entre la fíbula de su cinturón y la piel. Nadie vio el movimiento. La casa se comía los gestos rápidos como un animal hambriento. Domingos sintió un frío agudo en el pecho cuando Benedito fue llevado.
Lo vieron alejarse por el corredor, la figura encorvada bajo la autoridad de hombres que no sabían que al marchar se llevaban también una sombra de sus propios miedos. La puerta se cerró y el silencio volvió con más peso, como si hubiera ganado algo. Domingos se quedó mirando la mesa donde el libro había sido dejado. La cubierta, ahora abierta, mostraba hojas en las que alguien había escrito con una letra que se parecía a la de la senzala. Nombres, fechas, quizá un mapa de memorias. El capataz, antes de marcharse, había dejado caer sobre la página una moneda, como si quisiera marcar el precio del delito. La Ciñá volvió a entrar, esta vez con una calma teatral. Sus ojos recorrieron la escena sin prisa, y su sonrisa fue un escalón hacia la sentencia. «Han jugado a recordar», dijo, con esa dulzura que es en realidad un golpe largo. A los esclavos no se les permite coleccionar itinerarios. Sus palabras no buscaron agradecer ni comprender. Fueron la cuerda que afirmaba el poder. Domingos la reconoció, siempre había sido la que transformaba el afecto en órdenes y las órdenes en estados del mundo. Se acercó a la mesa, tomó una taza que no le pertenecía, la llenó de agua y la dejó en el suelo como gesto de desprecio. Nadie la tocó. «¿Quién ha escrito?», preguntó, y su voz se volvió una cuchilla que buscaba una veta. «Si fue Cefa, si fue esa vieja pedazo de memoria, tráiganla, que confiese. Si fue alguien más, se llamará por sus nombres y pagará». Domingos sintió que su garganta se cerraba. Los nombres que había repetido en la noche parecían ahora pequeños diamantes que iban a ser triturados. La posibilidad de que la casa descubriera que habían intentado preservar nombres le dio un terror nuevo. No solo perderían la memoria, perderían la dignidad de haberla defendido. «No lo sabemos», dijo él, con una voz que, pese a todo, intentó esconder lo que latía. «Esas letras pueden ser de antiguas historias que aquí se dejaron, nada más». La Ciñá sonrió con esa suficiencia que viene de quien sabe que tiene más boca que verdad. Levantó la mano. Alguien vino con una vela, otro trajo una cuerda. Preparaban sus herramientas con la languidez de quien va a continuar un trabajo cotidiano. «Que alimenten la curiosidad», murmuró. «No quiero que esas palabrerías se contagien». Antes de que la orden se cumpliera, un ruido seco se oyó en la ventana. La misma rendija por la que horas antes había sonado un rasguño. Esta vez fue una señal, un pañuelo atado a la madera, un trozo que pendía como una bandera o como un juramento. La mujer de la cocina maldijo y la Ciñá frunció el ceño. Los sirvientes se amontonaron en la contraventana como si fuera un espectáculo menor que no debía interrumpir la noche. Domingos vio en ese pañuelo una vida fuera de la casa, una voz que no conocían sus dueños. Fue una promesa muda para aquellos que todavía resistían afuera. Dentro, el aire cambió. La posibilidad de ayuda, aunque lejana, abría una fisura en la certeza del poder. «¿Quién se atreve?», preguntó la Ciñá. «¿Quién en la senzala juega a la insolencia?». Nadie respondió. La casa parecía esperar una confirmación que no iba a venir. En los corredores, lejos de la estancia, alguien murmuró nombres y los pasó de boca en boca, como quien reza en secreto. Domingos imaginó las manos de Cefa temblando, doblando un trozo de tela con una palabra cosida dentro. Imaginó la voz de Isaura enseñándole a pronunciar el nombre de cada persona. La Ciñá, no conforme, señaló con la barbilla hacia la puerta. Quería más que la confesión, quería espectáculo. Quería que la senzala se acercara a ver que aquello que pretendía subversivo había sido castigado.
Los capataces se movieron con precisión para cumplir la orden. Uno de ellos, sin embargo, se detuvo un instante. Era un hombre joven, con ojos demasiado vivos para su oficio, que llevaba en la mirada una ternura que no encajaba con la casa. Sus dedos rozaron una de las hojas del libro sin que la ciñá lo notara. Domingos creyó ver en ese gesto una posibilidad de compasión. «¿Qué harás?», susurró Domingos, más para sí que para el desconocido. El muchacho lo miró y negó con la cabeza apenas. Sus labios se tensaron, y en ese movimiento hubo un pacto silencioso, que aunque la casa reclamara la palabra, alguien todavía sostendría un hilo de memoria. No fueron escenas heroicas ni grandes audacias. Fueron movimientos pequeños, casi furtivos, que guardan en la sombra las revoluciones lentas. La noche se cerró alrededor del gesto. La ciñá creyó que su triunfo era absoluto. Un hombre había sido llevado, el libro inspeccionado, la amenaza contenida. Sin embargo, en las calles, en la senzala, en los cuerpos que habían aprendido a nombrar en voz baja, la semilla de la memoria había sido trasladada como quien esconde pan para los días de hambre. Domingos, solo en la habitación, apoyó la frente contra la pared y repitió otra vez los nombres que estaban en su lengua como quien repasa un rezo. El juramento que los unía apenas había perdido fuerza. Había sido probado y, aunque herido, seguía intacto. El silencio de la casa continuó su respiración, con la seguridad de quien cree haber cortado un tallo. Pero la memoria, ese hilo que nadie podía coser del todo, había atravesado la noche en manos ajenas y en historias susurradas. Domingos escuchó desde la penumbra pasos lejanos. Eran pasos que no pertenecían a la casa, sino al mundo fuera de sus muros. Y en esos pasos el nombre de Benedito resonó con fuerza renovada, como si cada cuadra fuera una cuerda que lo afirmaba. Alguien golpeó la puerta de la senzala en la madrugada con un ritmo que no pedía permiso, solo anunciaba presencia. En la casa, la ciñá, enfurecida, ordenó que reforzaran las barreras. En la senzala, bajo una luz que apenas filtraba la aurora, las voces comenzaron a unirse, no para rendir cuentas de lo que habían perdido, sino para reunir lo que quedaba y nombrarlo de nuevo. Domingos, desde su habitación, percibió ese murmullo como si fuera la marea que empezara a subir. Los nombres esa noche no fueron solo palabras, fueron un puente que aún no cedía. Y mientras la casa se preparaba para aplastar lo que consideraba insubordinación, en la garganta de los que resistían empezó a formarse un canto bajo, hecho de nombres, susurros y promesas. No se borrarían. Domingos cerró los ojos y dejó que esa canción le atravesara el pecho. Si perdían el libro, si lo quemaban o lo ocultaban, aún quedaba la posibilidad de volver a traer los nombres a la vida, uno por uno, en voz alta, como quien enciende velas. La oscuridad se fue deshilachando con la idea de ese canto. Afuera, la ciudad no había cambiado su indiferencia, pero dentro de cada cuerpo de la senzala algo se movía con determinación. La memoria no era un objeto, era un acto de comunidad. Domingos contó otra vez los nombres que había aprendido: Cefa, Isaura, Joaquín, María das Dores. Los dijo como quien enciende una linterna, dispuesto a iluminar el camino aunque la casa tratara de apagarla. Y en el corredor, el capataz joven apretó la hoja contra el corazón, sintiendo en su propia voz el peso de lo que había guardado. En la casa grande, las sombras continuaban trabajando sus trucos. En la senzala, las manos continuaban fabricando resistencias con trozos de tela y memorias cosidas. El libro, con algunas de sus páginas todavía en poder de aquellos que aún no sabían que eran cómplices, latía en la noche como una promesa a cumplir.
La madrugada aguardaba su turno, y con ella la lenta tarea de transformar la rabia en nombres, la vulneración en memoria y el miedo en decisión. Domingos se incorporó, apoyado en la pared que olía a madera y tiempo, y murmuró, con voz quedamente firme: «Si nos llevan, no se los dejaremos. Que nadie diga que no hubo nombres». La respiración de la casa siguió, segura, pero la senzala, donde la memoria ya había empezado a circular como sangre nueva, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Y en esa quietud tensa, la historia se preparaba para su siguiente movimiento. Un cruce de manos, una palabra que debía ser protegida, una salida posible que aún no se veía.